La Escuela Profesional CEMAR presenta la hora académica Visión al Derecho, el Diplomado de Derecho Penal y Procesal Penal en su sesión número 1, con el tema La excepción de improcedencia de acción, a cargo del profesor y abogado Víctor Aguirre Loaiza. Nos han asignado tocar el tema de la excepción de improcedencia de acción. La misma que está regulado en el Código Procesal Penal en el artículo 6, numeral 1, literal B. Para entender esta excepción, tenemos que empezar con una pregunta. La pregunta sería, si se da inicio a un proceso penal y pasa la etapa preliminar a la preparatoria, ¿necesariamente tendrá que concluir con una sentencia o no? La respuesta categórica es que no, y puede concluir el proceso penal a través de una excepción de improcedencia de acción. Sobre esa base desarrollaremos el contenido de esta excepción. Para ello tenemos que tener un concepto. Como nuestra legislación, quiere decir el Código Procesal Penal, no nos da un concepto, tenemos que ir a la doctrina comparada y la doctrina nacional. La doctrina comparada, en algunos tratados de derecho procesal penal se ha incluido los medios de defensa, en algunos no se toca este tema. Sin embargo, en forma específica, tendríamos el tema, por ejemplo, de Marcelo Tenca en las excepciones en el proceso penal. También tendríamos en Macagno, que además en este extremo toca el tema de la tipicidad en sobreseimiento, ambos que son de publicación argentina, que desarrollan el tema de la tipicidad y la conclusión anticipada del proceso. En la doctrina nacional, como esta institución procesal penal ya estaba regulado en el Código de Procedimientos Penales de 1940, ya tiene una trayectoria tanto dogmática como jurisprudencial, por lo que podríamos tocar inclusive a Mick San Mas. Tendríamos al profesor César San Martín y también a Peña Cabrera en el proceso penal. Luego tenemos otros aportes. Por ejemplo, existe una publicación de Pacífico que inclusive viene con un cuadro referente en qué casos procede la excepción de improcedencia de acción. Creemos que el concepto más acertado podríamos tener de Cáceres Julca. Cáceres Julca, después de haber recopilado varios conceptos, dice que es un medio de defensa y de contradicción al ejercicio de la acción penal, que busca la finalización o la extinción anticipada del proceso penal mediante una resolución de sobreseimiento. Y ustedes verán ese tema del sobreseimiento que no podría ser adecuado a nuestra legislación, sino más bien sería mediante una resolución definitiva que concluye el proceso penal. Quiere decir, en el concepto podríamos decir que la excepción de improcedencia de acción es un medio de defensa que procede en ciertas etapas del proceso penal, que concluye o tiene la finalidad de concluir el proceso penal en forma anticipada. Para entender esta excepción es necesario en todo caso que nosotros podemos formular dos cuadros para que podamos entender esta excepción. Un cuadro que sea de carácter procesal, y ustedes tienen ya elemental conocimiento que el proceso penal, de acuerdo al contenido del artículo 329, 330, 344 y siguientes, 356 y siguientes, el proceso común se divide en tres etapas. La etapa preparatoria o de investigación, la etapa intermedia o de control y la etapa del juzgamiento o decisión.
Además, debemos entender que la etapa preparatoria también está dividida en dos partes. La etapa preliminar, actos urgentes e inaplazables, y la etapa preparatoria formalizada. También la etapa intermedia se subdivide en dos: la etapa escrita y la etapa oral. Que este cuadro nos va a servir para ubicarnos en qué etapas del proceso procede esta excepción, que luego veremos. Luego tenemos que tener también otro cuadro un poco más amplio relacionado a la teoría del delito. Teoría del delito, teoría del hecho punible o la teoría de imputación penal, cualquiera que pueda llamarse. Este cuadro igualmente tendrá la parte positiva y la parte negativa. En todo caso, para ir desarrollando tenemos que tener idea de la base legal. La base legal de esta excepción se encuentra en el artículo 6, numeral 1, literal B. ¿Qué dice esta norma? Dice: se podrá deducir las siguientes excepciones, y el literal B dice excepción de improcedencia de acción. ¿Cuándo procede? Procede en dos casos. Uno, cuando el hecho no constituye delito. Y dos, cuando no es justiciable penalmente. Más nos vamos a ocupar del tema cuando el hecho no constituye delito. Para entender este extremo, igualmente tenemos que recurrir a la doctrina. Y en la doctrina, Reyes Echandía había dividido en dos aspectos, solo para cuestiones didácticos, porque no abarca todos los elementos del tipo penal. Uno, que sería la atipicidad absoluta, y dos, la atipicidad relativa. Igualmente vamos a tener mayor énfasis en la atipicidad relativa. ¿Cuándo dice es la atipicidad absoluta? Cuando el hecho concretamente no está regulado en el Código Penal, o que el hecho no pueda adecuarse a ninguna norma del tipo penal. Quiere decir, por ejemplo, como tenemos el abuso sexual de animales, no está regulado en nuestro Código Penal, o el duelo ha sido excluido del Código Penal, por lo que ese hecho relacionado a este tema no podría estar vinculado a ninguno de los artículos del Código Penal. Pero ¿qué ocurre con la atipicidad relativa? En la atipicidad relativa está contenida en el Código Penal, como podría ser los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Tenemos ahí homicidio, lesiones, los delitos contra el patrimonio, contra el medio ambiente, entre otros. Quiere decir los delitos de dominio o los delitos comunes. O también tenemos los delitos de infracción del deber o delitos especiales, como que es los delitos contra la administración pública, como el caso de concusión, colusión, peculado, malversación, corrupción de funcionarios, entre otros, los cuales están contenidas en el Código Penal. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que no concurre uno de los elementos del tipo penal. Por eso resulta siendo una atipicidad relativa. Y esa atipicidad relativa habíamos dicho que es para cuestiones didácticos, porque más bien está relacionado a la parte negativa de la teoría del delito, que sería el tema de la atipicidad en el tema de las causas de justificación o inclusive de temas de inculpabilidad. Sin embargo, si nosotros hacemos ese análisis para deducir esta excepción,
tenemos que tener algo concreto. No podemos decir en forma genérica, señor, que el hecho propuesto por el representante del Ministerio Público no constituye delito. Ya ustedes vean a qué se remite o en cuál de los extremos. No, sino tiene que ser algo concreto. ¿Cuál es la parte negativa concreta para deducir esta excepción? Consiguientemente, para eso es el que tenemos que hacer el análisis de este cuadro. En todo caso, para seguir entendiendo el tema de esta excepción, tenemos que ir a la jurisprudencia, ya que la Corte Suprema ha desarrollado ampliamente este tema, que aún así falta de desarrollar algunos temas que nos puede un poco más esclarecer, y por eso daremos también algunas alternativas, qué temas deben ser materia de análisis o esclarecimiento. En todo caso, nos vamos a la jurisprudencia. La jurisprudencia ha sido dividida en dos extremos claramente definidos. Unos que están para declarar fundada y otras para declarar infundada. Empezaremos por la infundada. ¿Cuándo se declara infundada y cuáles son las casaciones que han servido de base, en todo caso, para declarar infundada esta excepción? Tenemos, en todo caso, la casación 407-2015 Tacna. ¿Cuál es, en todo caso, la importancia de esta casación para declarar infundada? Dos aspectos fundamentales. Ustedes van a desarrollar van a ver en el tema de la sumilla y el fundamento quinto que dice relacionado a los hechos. Los hechos que deben discutirse en esta excepción son exclusivamente aportados o indicados, imputados, enumerados, lo que sea, por parte del representante del Ministerio Público, quiere decir el fiscal. No nos podemos salir a otros hechos, no podemos proponer nuestros hechos. Y luego se tiene el fundamento sexto, en la que dice, no se puede valorar los elementos de convicción. O sea, no cierra el camino. Y creo que prácticamente modifica el contenido del artículo 8, numeral 3, que luego veremos en el desarrollo. Sin embargo, así está esta casación. Y esta es la más utilizada casi en toda la jurisprudencia, también a nivel del interior, para declarar infundada casi de plano estas excepciones. ¿Por qué? Porque son pocas las excepciones que son declaradas fundadas. En todo caso, este lineamiento de casaciones y jurisprudencia ha continuado mediante la casación 1974-2018, la Libertad, que también lleva el mismo contenido con algunas variantes y algunos agregados. Y luego tenemos también la casación 880-2019, también la Libertad. Y últimamente ha sido publicado la casación 92-2017, Arequipa. De las cuales sacamos algunas conclusiones que nos impiden que pueda ser declarada fundada una excepción. ¿Cuáles serían? No podemos discutir otros hechos de los propuestos por el fiscal. No se puede valorar los elementos de convicción en estas excepciones. No se puede discutir la responsabilidad penal. No se puede discutir los defectos de imputación en esta excepción. Y finalmente, la Corte Suprema nos ha cerrado el camino con la casación 10-2018
Cusco. ¿Qué dice esta casación? Dice, en esta excepción no me discutan los elementos subjetivos. Quiere decir, el dolo y la culpa no pueden discutirse porque dice son materia de probanza, que también sería un tema que hay que desarrollar y hay que un poco profundizar. ¿Por qué? Porque no se puede discutir el tema de la tipicidad subjetiva y se ha hecho ya genérico desde que surge la casación 10-2018, Cusco. Como ustedes verán, todos son estos impedimentos para tener que declarar fundada una excepción, o más bien servirían de base para declarar infundada. Luego tenemos las casaciones para declarar fundada, o cuáles nos pueden servir para declarar fundada una excepción de improcedencia de acción. Empezaremos por la 723-2017 Apurímac. ¿Por qué queremos ponerle un poco de énfasis en esta casación? Primero, porque ustedes van a ver en los textos de derecho procesal penal y en cuanto a la jurisprudencia, entre otros, le incluyen esta casación 723-2017. Ustedes, por ejemplo, van a ver en Summa Procesal Penal 2019 en la página 99. En Summa Procesal Penal 2020 en la página 101 van a ver esta casación. Y también en el video explicado por el doctor Benji Espinosa referente a la excepción de improcedencia de acción, van a escuchar en el minuto 28 segundo 37 que hace referencia a esta excepción. Y quiero poner énfasis ¿por qué a esta casación? Porque quien ha tramitado la excepción en esta casación, precisamente yo he efectuado ese trámite. Yo he deducido esa excepción. ¿Y de qué se trata en todo caso? Se trata de un proceso por delito de colusión, que fue contra un alcalde y los funcionarios de una municipalidad que conformaban el comité de adquisiciones. Sobre esta base se nos ha notificado con la acusación, se nos corre el traslado en los 10 días y en la cual nosotros hemos deducido la excepción de improcedencia de acción poniendo como fundamento único la parte negativa de la imputación objetiva, que sería el principio de confianza. Y podrán decir que en este caso no puede darse pues el tema del principio de confianza. ¿Pero qué fue? ¿Por qué? Porque precisamente el alcalde había delegado funciones, además que a él le proponen, para que él pueda designar a los integrantes del comité, por lo que consiguientemente él no tenía una vinculación de haber designado a su personal de confianza como parte del comité y podía confiar en todo caso que ellos debían actuar en forma transparente. Por lo que en primera instancia, quiere decir en la audiencia de control de acusación como observación de carácter sustancial, fue declarada fundada la excepción de improcedencia de acción. Ante esta circunstancia, el fiscal dice, pero si han declarado fundada una excepción, pero tengo pues la acusación alternativa contra el alcalde. Entonces varía la situación y dice, contra el alcalde me voy por delito de peculado. Y efectivamente llegan al juicio oral y en el juicio oral, resultado, sentencia por peculado al alcalde y por colusión a los integrantes del comité de adquisiciones. Recurso de apelación, reasumo la defensa. En la sala penal de apelaciones deduzco otra excepción. Quiere decir, ya sería la segunda excepción a favor del alcalde. Excepción de cosa juzgada. ¿Por qué?
porque de los mismos hechos con calificación jurídica distinta ya se había declarado fundada una excepción y no podía continuarse ni podía en todo caso sancionarse al alcalde. En efecto, también en la Sala Penal de Apelaciones declaran fundada la excepción de cosa juzgada. Ya sería la segunda excepción. Además vamos a ver la oportunidad procesal si era viable o no, ante el cual el fiscal superior interpone recurso de casación. Y esta es la casación 723-2017 Apurímac, que ha sido en todo caso la sala de la Corte Suprema declaró la nulidad, pero declaró la nulidad respecto a la segunda excepción y dice debe efectuarse nueva audiencia de apelación contra el alcalde. Y finalmente retorna a la Corte Superior, en la cual la sala concluye absolviéndolo. Y ahí termina este tema, y la segunda casación ya no le aceptaron al señor fiscal. Pero en esta casación inciden y no han hecho mayor observación al tema de la excepción de improcedencia de acción, sino más bien aclaran que era viable por el principio de confianza. Además inciden y nos da un poco más de luces respecto a la atipicidad absoluta y la atipicidad relativa. Entonces, como ustedes verán, esta casación tiene algunos temas importantes para deducir una excepción de improcedencia de acción. Al respecto sobre este tema, también la Corte Suprema ha continuado en sus apreciaciones y aportes referente a esta excepción. Y, por ejemplo, tenemos la casación 1307-2019, Corte Suprema. Igualmente, en esta casación declaran fundada la excepción de improcedencia de acción, también por parte negativa de la imputación objetiva, que sería el principio de confianza, en este caso en el delito de lavado de activos. Igual desarrollan el tema respecto a la parte negativa de la teoría del delito y más bien agregan algo más y dicen que no es de recibo el de rechazar la excepción de improcedencia de acción con el fundamento de que la calificación jurídica debe discutirse ya en otras etapas como llegar a una sentencia. En todo caso, este lineamiento también ha seguido la casación 86-2021 Lima, que también apoya los mismos fundamentos de la casación 1307. Y últimamente también ha sido publicado la casación 2209-2021, que también sigue los mismos lineamientos. Quiere decir que aquí podemos extraer algunos temas fundamentales para que podamos en todo caso deducir la excepción de improcedencia de acción y solicitar que se declare fundada. Y por lo demás, existen también otras casaciones y a nivel en todo caso de las Cortes Superiores existe el aporte necesario referente a lo que debe declararse fundada una excepción. Al respecto, en todo caso, vamos a continuar con el trámite que debe darse esta excepción y la oportunidad procesal. Como ya hemos desarrollado el artículo 6 del Código Procesal Penal, nos falta desarrollar el artículo 7. El artículo 7 dice la oportunidad procesal. ¿Cuál es la oportunidad procesal de acuerdo al artículo 7? Sería la etapa preparatoria formalizada. Dice que después de haberse dictado la disposición de formalización y continuación
y haberse puesto en conocimiento indudablemente al juzgado, esta excepción se puede deducir ante el juez de investigación preparatoria, que ya será materia de debate en cuanto a el trámite que corresponde ya al otro artículo. Ahora nos ocupamos en la oportunidad procesal. Sin embargo, también encontramos en el artículo 350 del Código Procesal Penal que nos dice que al haberse corrido el traslado con la acusación, quiere decir aquí nos corren con la acusación, se refiere a la acusación no al sobreseimiento, a la acusación 10 días, tenemos la oportunidad de observaciones de carácter formal y las observaciones de carácter sustancial, así como probatorias. Quiere decir, en las observaciones de carácter sustancial, también nos da la oportunidad de deducir la excepción de improcedencia de acción. Ustedes entonces, a través de ese cuadro, van a ver que solo procede la excepción de improcedencia de acción en la etapa preparatoria formalizada y en la etapa escrita de la etapa intermedia. Quiere decir, no podemos deducir en la etapa preliminar y no podemos deducir ya en la etapa oral, solo tenemos que sustentar lo que ya se había formulado por escrito en la etapa intermedia. Y desde luego en el juicio oral tampoco no procede. Pero ustedes verán qué ha ocurrido con la casación 723-2017, que ha salido del margen en todo caso de la oportunidad procesal, porque aquí hemos deducido la excepción de cosa juzgada ya en segunda instancia. Quiere decir ya en etapa recursal, saliéndonos ya de este cuadro. Y además declararon fundada. ¿Por qué? Porque fue de oficio. Quiere decir, en todo caso, se encuentra en debate si se puede deducir excepciones en otra etapa, pero que sea de oficio. Eso no está debidamente aclarado, será materia de análisis que podría, a través de los debates jurisprudenciales y dogmáticos, que podamos establecer ese tema. Por lo que esa sería la oportunidad procesal. Ahora desarrollamos el artículo 8. El artículo 8 está relacionado al trámite. ¿Qué es el trámite? ¿Cómo se tramita esta excepción de improcedencia de acción? Ese artículo nos dice que el trámite debe ser mediante un escrito debidamente fundamentado. Quiere decir, la defensa del imputado debe presentar por escrito ¿ante quién? Ante el juez de investigación preparatoria. ¿Qué hace el juez de investigación preparatoria? Poniendo en conocimiento de las demás partes, quiere decir corriendo traslado. Además, solicitando al fiscal las partes procesales, llamará a una audiencia. Quiere decir que estamos hablando del trámite en la oportunidad procesal del artículo 7. Entonces, llama a una audiencia. En esa audiencia, ¿quién es el que empieza a sustentar? Indudablemente quien ha formulado. ¿Qué quiere decir la defensa? Y la defensa tendrá que sustentar precisamente en la parte exclusiva que vamos a desarrollar la teoría del delito. Luego se corre traslado al fiscal. El fiscal, ¿cuáles son las alternativas que tiene? Puede allanarse. Uno, allanarse, puede decir sí, concuerdo con la defensa. O puede oponerse. En el caso de que se allane, hay un caso que hemos tramitado de lavado de activos en la cual el señor fiscal dice, sí, me allano con la defensa, ya pues indudablemente los hechos no se adecúan al tipo penal de lavado de activos, consiguientemente debe declararse fundada. Sin embargo, ¿qué ha hecho el juez? Dice, mediante control judicial, aún así lo declaró infundada. Y bueno, se encuentra en casación, que nos dirá la Corte Suprema. Luego de este trámite, la dúplica, réplica entre ellos,
el juez, ¿cuáles son las alternativas que tiene? Puede declarar fundada o puede declarar infundada. En cualquiera de ellos procede el recurso de apelación. Hasta ahí con el artículo 7. ¿Qué ocurre con el artículo 350? Que después de haberse discutido las observaciones de carácter formal, se podrá discutir las observaciones de carácter sustancial, que tiene casi el mismo trámite que el anterior. Quiere decir que va a sustentar el que ha propuesto y luego el fiscal, y de acuerdo a eso el juez resuelve, que puede resolver declarando fundada o infundada. Igualmente procede el recurso de apelación. En la sala de apelaciones, ¿cuál va a ser el trámite? Precisamente el trámite va a ser la apelación de un auto. Quiere decir que llamándose una audiencia, igualmente van a sustentar las partes que hicieron la apelación correspondiente, corriéndose el traslado a la otra parte, y resuelve la sala penal de apelaciones, igualmente mediante una resolución motivada. La pregunta sería si en estas excepciones procede o no el recurso de casación. Si es viable el recurso de casación, de acuerdo al artículo 427, numeral 4, quiere decir, para el desarrollo de doctrina jurisprudencial, procede el recurso de casación, con la cual esta excepción concluye en la Corte Suprema. Y por eso tenemos todas las casaciones que hemos indicado. Aparte de eso, pues existen recursos de nulidad, otras casaciones que declaran fundada, infundada, en fin. Quiere decir, el trámite concluye ahí en la Corte Suprema mediante una casación. Ahora, para ver el contenido, en todo caso, de la excepción de improcedencia de acción, porque el artículo 8 nos dice que debe ser por escrito debidamente fundamentado, tenemos que ir a una estructura de la teoría del delito. Para ello tenemos que tener una estructura de los delitos de acción dolosa, acción culposa, omisión propia u omisión impropia o de comisión por omisión. Además, cada una de las omisiones que son de carácter doloso o culposo. Recién con estos cuadros podríamos tener el requisito fundamental de tener que decir el contenido de nuestra excepción. ¿Cuál es la parte negativa que va a sustentar nuestra excepción? Ahora, para ver la estructura de esta teoría, ¿a dónde tenemos que recurrir? Si recurrimos al Código Penal, el artículo 11 y 12 nos hace referencia al hecho punible. ¿Nos da un concepto? No nos da un concepto que es el delito. Y no podemos en todo caso decir cuántas partes vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque hay dentro de la doctrina y los aportes dogmáticos, algunos desarrollan en 7 partes, algunos en 5 partes, algunos en 3 partes, algunos inclusive en 2 partes. Quiere decir la conducta, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, o las condiciones objetivas de punibilidad, que podría ser en 5 partes. Pero ¿de dónde podríamos encontrar si el artículo 11 y 12 no nos dice nada? Más bien el Código Procesal Penal, en el artículo 344, nos hace referencia a la parte negativa y nos dice cuando el hecho no se haya producido, nos hace referencia a la conducta. Cuando concurra una atipicidad, nos hace relación a la tipicidad. O las causas de justificación, causas de inculpabilidad. Quiere decir, nos está dando una
vista o una posibilidad de que nosotros podamos desarrollar en 5 partes la estructura de la teoría del delito. Además, que para el desarrollo de este cuadro tenemos que ver los aportes de las distintas tendencias penales. Por ejemplo, la tendencia causalista, la tendencia finalista y la tendencia funcionalista. Este tema hemos desarrollado en otro video referente a la estructura de la teoría del delito. Por eso ahora ya no vamos a hacer con los aportes, digamos, de las tendencias, sino lo más concreto posible para entender más rápidamente cuál va a ser el contenido de nuestra petición de una excepción en la parte negativa. Por lo que debemos ir, en todo caso, ¿cuál es el primer elemento? Sería la conducta. ¿Cuál es su parte negativa? Ausencia de conducta. Luego tendremos el tema de la tipicidad. La parte negativa, atipicidad. Tendremos el tema de la antijuridicidad y la parte negativa serían causas de justificación. Luego tenemos el tema de la culpabilidad, la parte negativa, inculpabilidad o inimputabilidad. Y tenemos las condiciones objetivas de punibilidad y las excusas absolutorias. Si fuera así, este cuadro diríamos de lo más elemental, es muy fácil, pero ¿no es cierto? Y no tendrías mayor problema. El problema sería en todo caso darle el contenido. Para empezar, en todo caso, desde la tendencia finalista, nos ha agregado Hans Belzel, 1930, referente a la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva, que ya habíamos dicho, el dolo o la culpa. Y la parte negativa sería, en todo caso, el error de tipo. Ahora, ¿cuáles serían los elementos objetivos y subjetivos con los cuales desarrollamos siempre casi en todos los delitos y tenemos todo el andamiaje de la jurisprudencia, la dogmática, los aportes doctrinarios de la parte especial fundamentalmente que hacen referencia a esta estructura? En todo caso, le agregaremos el aporte del funcionalismo en el tema de la relación de causalidad. Tenemos el tema de la imputación objetiva. ¿Cuál sería la parte negativa? Sería, si la parte positiva es la creación de un riesgo, realización de un riesgo, incremento del riesgo, sería aquí la no realización, la no creación y no incremento del riesgo, aparte de los principios. ¿Cuáles son los principios? Principio de confianza, prohibición de regreso o competencia de la víctima. Y ustedes van a ver, por ejemplo, en estas casaciones 723-2017, 1307-2019, 86-2021, en las cuales aquí se ha hecho referencia precisamente a la parte negativa, que es el principio de confianza. Es el aporte, en todo caso, el funcionalismo. Pero para ver además toda esta estructura, tendríamos que darle una revisión en cuanto a la bibliografía. Porque podrían decir, ¿y de dónde se han inventado? Pues no son los inventores, pues, ¿no es cierto? Ya tenemos todo estructurado desde la escuela clásica, la positiva, entre otros, ya habíamos hecho referencia en el otro video. Para ello tendríamos que recurrir fundamentalmente a Fernando Velázquez. Fernando Velázquez, en su libro de Derecho Penal, en las distintas ediciones y en la última también del año 2022,
ya ha incluido el tema inclusive de la imputación objetiva y nos hace una estructura muy valiosa referente a los elementos objetivos. En todo caso, también tendríamos que revisar de Luzón Peña, tendríamos que revisar de Orlando Gómez López, de Jiménez, no Jiménez de Azúa, sino Jiménez Martínez, que hace una buena estructura, y también, ¿por qué no decir, de Francisco Muñoz Conde, y también de Fernández Carrasquilla, que es muy básico y fundamental para desarrollar estos temas. En todo caso, ellos nos dicen cuáles, en todo caso, los elementos objetivos y subjetivos. Pero para ir completando este tema, tendríamos que hacer un desarrollo desde la conducta. ¿Qué es la conducta? La conducta es, pues, que sea humana, consciente y voluntaria. Además, que debe ser mediante acción u omisión. La omisión tiene que ser propia o impropia o comisión por omisión. Y luego la parte negativa, ¿cuál sería? Si es la parte positiva humana, será pues que no sea humana, por ejemplo, actuación de animales o de personas jurídicas, salvo que la persona tenga posición de garante. Por ejemplo, uno que lleva pues animales o más peligrosos, algo causa algún daño, no es que se pueda decir, no, pues es la actuación del animal y listo, ya no, sino el dueño podrá tener la posición de garante y responder, que puede ser en grado de dolo o en grado de culpa. Luego tenemos consciente, tendremos los actos inconscientes por grave alteración de la conciencia o de la percepción. Tenemos el estado de ebriedad grave, de sueño, entre otros que algunos autores consideran que debe relacionarse a la grave alteración de la conciencia. Y el de voluntario sería la fuerza física irresistible, ¿no es cierto?, que puede provenir del exterior o también puede provenir tanto de la naturaleza como de otra persona. Esa sería la parte negativa en la conducta. En la tipicidad objetiva, ¿cuál es la parte positiva? Tendremos en todo caso el comportamiento ya debidamente determinado y adecuado al tipo penal, comportamiento o conducta. Luego tendremos los sujetos activo y pasivo. Y es fundamental, por ejemplo, en los tipos penales de infracción del deber, el sujeto activo necesariamente tiene que ser un funcionario o un servidor público, no puede ser un particular. Y en algunos tipos penales que la ley le pone una condición especial. Entonces, si no corresponde ese tipo del agente activo, no podría configurarse. ¿Qué quiere decir? La falta, digamos, de la adecuación típica o la falta de la calidad del sujeto. Esta estructura nos hace, como reitero, nos hace mucho más viable Fernando Velázquez. Luego tendremos el bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido, por ejemplo, puede ser la vida o la salud. En un caso de lesiones no podemos hablar de la vida, sino tiene que ser de la salud. Algo así tiene mayor importancia que si hay una afectación del bien jurídico o puesta en peligro. Luego tendremos el resultado. Hay algunos tipos penales de resultado y otros de mera actividad, aunque algunos dicen todas las consecuencias del delito siempre tienen un resultado. Y si no existe, también estamos en la parte negativa. Luego tenemos el objeto material del delito. El objeto material o puede ser jurídico o objeto material. Por ejemplo, un homicidio, si no hay un cadáver, no podríamos hablar del delito. O en los delitos de infracción del deber, por ejemplo, en peculado ya un poco se había establecido este tema. Cuando no existe, digamos, un faltante, el objeto material no existe. Quiere decir, luego podríamos tener los modos, lugar, inclusive el móvil, en algunos tipos penales como en homicidio, los cuales consiguientemente si no concurre estamos en la parte
negativa. Quiere decir que todos estos elementos objetivos deberían concurrir en una conducta que debe adecuarse a un tipo penal. El subjetivo, ¿no es cierto? Habíamos dicho que es dolo y la culpa, pero también habíamos dicho que la casación 10-2018 Cusco no nos permite discutir esto en una excepción. En cuanto al tema de la antijuricidad, tenemos la parte positiva. ¿Qué es la parte positiva? Que sea contrario a la norma, no a la ley, porque Binding ya había aclarado este tema. Luego, que sea voluntario la contrariedad a la norma y que no tenga una causa de justificación. Y en todo caso, ¿cuáles eran las causas de justificación? Nosotros también habíamos dividido el contenido del artículo 20. El artículo 20 contiene las causas de justificación y las causas de inculpabilidad. Entonces, habríamos efectuado una división de acuerdo a los aportes dogmáticos de nuestros compatriotas, en las cuales se dice que las causas de justificación contenidas en el artículo 20 están relacionadas al numeral 3, que es la legítima defensa. 4, estado de necesidad justificante. El 8, cumplimiento de la ley o un deber. 9, obediencia jerárquica. 10, consentimiento. 11, la actuación de las Fuerzas Armadas y la PNP. Y aquí debemos agregar algo importante, que serían las normas permisivas. Quiere decir, fuera de estas causas de justificación, hay normas que autorizan, permiten la realización de este tipo penal. Quiere decir, justifican. Luego tendremos en todo caso el tema de la culpabilidad. El tema de la culpabilidad, la parte positiva, la capacidad de comprensión. Luego tendremos el tema de la exigibilidad, la reprochabilidad, relacionado a la responsabilidad, inclusive a la necesidad de la pena. Y la parte negativa, en todo caso, de la inculpabilidad, también recurrimos al artículo 20. Y vamos a agregarle también el tema del error de prohibición. Para ver cuáles son la parte negativa de la inculpabilidad que surgen del artículo 20, fácil recurrimos a la primera parte de causa y justificación y decimos cuáles faltan. Nos faltarían el número 1, grave alteración de la conciencia o la percepción. Nos falta 2, la minoría de edad. Nos falta el 5, estado de necesidad. En este caso, exculpante. Tenemos 6, fuerza física irresistible. 7, miedo insuperable. Y hemos concluido los 11 numerales del artículo 20. Con el agregado de que aquí vamos a poner el error de prohibición. Y aquí tenemos el error de tipo en la tipicidad. Además, se puede agregar, dice según la dogmática, el tema de la no exigibilidad y la no reprochabilidad. Además, ya para los fines de disminución de la pena, podemos agregar el artículo 21, el artículo 22, que son ya causas solo para disminuir la pena y ya no para excluir el tema de la responsabilidad o la imputación necesaria en el presente caso. Y en todo caso, las condiciones objetivas de punibilidad, que no exista impedimento para imponer una pena. Y aquí las excusas absolutorias, que en algunos tipos penales la ley determina que no se puede imponer una sanción por cuestiones de política criminal. Como ustedes verán, en todo caso, como tenemos la parte negativa, fuera de la discusión a cuál pertenece el tema de la culpabilidad, si va a ser al primer requisito, al segundo requisito de que no es justiciable penalmente, aparte de que en muchos libros de dogmática penal han relacionado más bien toda la parte negativa a que debe relacionarse o vincularse al primer tema, que no constituye delito los hechos imputados. Como ya tenemos la parte negativa,
este va a ser el fundamento concreto de nuestra excepción de improcedencia de acción. Toda esta parte negativa. No va a ser pues todos que vamos a poner que no concurre todos los elementos del tipo penal, sino podríamos poner inclusive uno. Podríamos decir que no concurre la calidad de la gente, no concurre el objeto material, o en todo caso concurre, digamos, la ausencia de conducta, o concurre una atipicidad, o concurre una causa de justificación, la parte negativa. Y ese es el fundamento, en todo caso, de la excepción de improcedencia de acción. Ahora la pregunta será, si este cuadro es solo de una acción dolosa, ¿dónde está el cuadro de acción culposa? ¿Y dónde están los cuadros de omisión propia e impropia? O sea, se nos complica. Para ello, nosotros hemos efectuado una obra en las cuales se ha efectuado una serie de cuadros referente a todos estos temas. Aquí tenemos el libro La nueva estructura de la teoría del delito y hemos puesto los aportes también, y en cuadros hemos efectuado para cada uno de los delitos, fundamentalmente que sirvan de patrón para el análisis de cada tipo penal, que sean los delitos de dominio o de infracción del deber. Y en ese libro ustedes van a encontrar esos cuadros para cada delito con su pie de página. ¿Qué quiere decir ese pie de página? Ese pie de página quiere decir que cada línea de estos, por ejemplo, podríamos discutir el delito de violación, ¿es un delito de resultado o de mera actividad? Para discutir eso hemos puesto los autores, en las cuales van a decir la mayoría que son de resultado. Aunque, bueno, en el juzgamiento a muchos no les interesa, y eso deberíamos en todo caso acostumbrarnos a utilizar estos cuadros para que la administración de justicia en materia penal y procesal penal no sea arbitrario. Por eso Enrique Bacigalupo había publicado la obra Cómo resolver los casos penales y ha dicho que deberían en todo caso utilizarse una estructura de la teoría del delito. Entonces también queremos decir que esa obra no es pues definitivo ni concluido, sino más bien como tiene pie de página, podemos seguir discutiendo estos temas, tanto la parte positiva como la parte negativa. Con eso concluyo. Muchísimas gracias.